¿Has pensado alguna vez cuánta paz perderíamos si cada pensamiento que nos visita decidiera quedarse a vivir en nuestra mente? Lamentablemente vivimos rodeados de ideas, de voces, de opiniones, de pensamientos de hombres y temores que como intrusos buscan un lugar en nuestro interior. Y lo más inquietante es que muchas veces nosotros damos lugar a ello. Nosotros cedemos ese control a influencias externas, a ideas equivocadas, ideas de hombres, e incluso a heridas pasadas y mentiras en las cuales hemos creído. Aún muchas veces damos lugar al diablo cuando permitimos que esos pensamientos de mal lleguen a nosotros y los traducimos en acciones. Pensamientos negativos que nos llevan a lo malo, a la ansiedad, al rencor, al temor, a la intranquilidad, a la desesperanza e incluso a la duda. La mente es el principal escenario de conflicto donde chocan pensamientos, ideas y emociones. En ese terreno de lucha constante se define si tu paz es verdadera, se definen tus decisiones y tus convicciones. Pero si te dijera que la Biblia revela que existe un camino para que tu mente sea gobernada por la paz de Dios, ¿me lo creerías? Sí, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, ni de lo que el hombre piensa, ni de lo que tú mismo crees, sino una paz que viene de lo alto y que nace cuando tú permites que Cristo se siente aún en la mente de tu existencia. Por eso hoy debemos preguntarnos, ¿quién gobierna mi mente? ¿Qué clase de pensamientos tengo durante el día? ¿Son pensamientos que glorifican a Dios o son pensamientos que nos llevan y me llevan al terreno de oscuridad? ¿Será posible que usted y yo podamos algún día tener pensamientos como los pensamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ante estos cuestionamientos tenemos que ir a la palabra de Dios. Señor, en esta tarde queremos rogarte para que tú dirijas nuestra vida, para que, Señor, todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a ti y tú tomes control de nuestra existencia y tú dictes, Señor, con pensamientos que nos sirvan para crecer, para madurar y para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 3, y aunque el texto es corto, encierra una gran enseñanza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El hombre que teme a Dios, el hombre que piensa en las promesas, el hombre que piensa en los principios y en los decretos del Señor, es esa persona que puede permitir que llegue a su vida la paz del Señor. Y cuando hay paz en el individuo, en el hombre, todo lo que hace es para bendición. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios, porque en ti he confiado, dice la Escritura. La paz perfecta no se logra por ausencia de problemas, mis hermanos, sino por mantener un pensamiento anclado en Dios, en lo que Él dice, en lo que Él ha prometido, en lo que Él enseña a lo largo y ancho de la Escritura. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos grandes verdades que nos evitan el temor y la incertidumbre. Por el contrario, traen esperanza, traen a nosotros confianza, fe, de que podemos vivir un día diferente para Dios. La palabra pensamiento se refiere a nuestros deseos y a todas nuestras inclinaciones, pero debemos de decidir centrarnos en la verdad de la palabra de Dios y dejar que el Señor tome el control aún de nuestra mente. Hay un texto en Romanos capítulo 8, versículo 6, que dice así: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es otra traducción de la palabra del Señor, pero este texto nos habla que cuando nuestra mente está puesta en Cristo, hay paz, hay vida y bendición. Este no es un simple consejo espiritual, es una promesa de parte de Dios para quien decide que sus pensamientos tengan un único dueño. ¿Quién? Cristo Jesús.
Cuando hablamos de que Dios gobierne nuestra mente, no hablamos solo de eliminar los pensamientos malos, desecharlos, sino hablamos de un cambio profundo en el trono de nuestra existencia. Porque ahí donde reina el miedo, la ansiedad, el orgullo, la maldad, siempre habrá tormenta. Pero cuando el Señor se sienta en tu vida, en tu corazón y en tu mente, las circunstancias son diferentes. La tormenta interna cesará, aunque existan tormentas alrededor y exteriores en tu vida. Para lograr que Dios gobierne nuestra mente, hermanos, debemos llenar nuestros pensamientos de la poderosa palabra de Dios. La Biblia es la fuente del Señor que va a producir en nosotros paz, seguridad, confianza y poder caminar en esta vida, en este mundo, sin temor a fallarle a Dios. La Biblia nos enseña cómo actuar e incluso cómo pensar. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, la palabra del Señor nos dice claramente lo siguiente que yo quiero que escuches en esta tarde. Voy a leer desde el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escucha bien lo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una gran verdad que el apóstol Pablo revela, inspirado por el Espíritu Santo, de que usted y yo, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y hemos venido a la salvación por su gracia, el Señor nos da la capacidad de pensar de manera semejante a Él. No quiere decir que nuestra mente sea perfecta, no, porque seguimos en la carne, pero Dios nos da la capacidad de poder pensar, de poder analizar, discernir las cosas como lo hacía el Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Cuando nosotros logramos en Cristo realizar pensamientos benéficos, pensamientos de gente espiritual, entonces las circunstancias y las decisiones que tomamos van a cambiar. Cuando aprendemos a mirar las cosas como Cristo las miraba y a tomar decisiones bajo los fundamentos de la palabra de Dios, todo sale bien y puede haber éxito en lo que emprendemos. En otras palabras, ser radicalmente transformado a la manera de Jesús es cuando nosotros dejamos que Él gobierne nuestra mente. Pablo no está diciendo, como ya lo dije, que nosotros no fallemos. Él está diciendo que nuestros pensamientos pueden ser de tal calidad espiritual cuando dejamos que Cristo los tome. Y nosotros podemos empezar a pensar como Él lo hizo. Tener la mente de Cristo implica no tan solamente en pensar como el Señor pensaría y tomar decisiones como Él las tomó. Pensar como Cristo es dejar que el Señor tome las decisiones por nosotros. Y esto se logra con una búsqueda continua de Dios en su palabra y en oración. Nuestras mentes serán entonces renovadas cada día a la mente de Cristo. Pensaremos y actuaremos como Él lo hacía. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo quien nos gobierna. Si nosotros entendiéramos a cabalidad esta gran verdad, créame que nuestras vidas cambiarían. Nuestras relaciones con los demás serían diferentes. Miraríamos a nuestro prójimo como Cristo ve incluso a aquella gente que no cree en Él. El Señor quiere que entendamos lo que implica este privilegio y que le pidamos a Él en oración que nos ayude a tener pensamientos de bien y no de mal. El apóstol Pablo reconoció el increíble poder de nuestra vida mental en Cristo. Comprendió que la forma en que pensamos determina muchas veces la decisión y cómo vivimos. Cuando guardamos nuestros corazones con pensamientos correctos, mis hermanos, nosotros podemos desarrollar actitudes más sanas, tener una vida santa y una vida recta delante de Él. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 8, el consejo del apóstol Pablo es bien sencillo. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresión, si tú tienes
cosas que te están agobiando, incluso dudas del día de mañana, lo que tú tienes que hacer, querido hermano, es obedecer a la palabra de Dios cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el hombre en Cristo, el creyente, debe de pensar en lo honesto, en lo justo, en lo recto, en lo que es de bendición, y no tener pensamientos de duda, de maldad, pensamientos paganos, pensamientos pecaminosos. Buscar y darle lugar al Señor en nuestra mente es dejar el control total al Señor. Finalmente, la Biblia nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento que no es de Dios. En 2 de Corintios 10:5 nos da a entender el apóstol Pablo que tenemos usted y yo que llevar esos pensamientos a los pies de Él, esos pensamientos que no sirven, que sean destruidos, que sean eliminados y desechados totalmente de nuestra vida. Solamente los pensamientos que agraden a Dios, que exalten su nombre, que sean de bendición, son los que debemos aquilatar y buscar. Tener la mente de Cristo nos ayuda a soportar, hermanos, la presión, discernir el tiempo, reconocer la voz de Dios, cumplir nuestra misión y hablar la palabra de vida. ¿Qué clase de pensamientos tienes tú? ¿Qué clase de ideas llegan a tu corazón, a tu mente? Yo te invito a que las deseches si no son de Dios. Pero si son de Dios y si están escritas en la Escritura, en la palabra, valga la redundancia, llévalas a cabo. Porque Dios no se equivoca. Porque lo que Dios te muestra en la palabra y que tú lo llevas a tu mente y lo guardas en tu corazón, es palabra que va a producir una vida santa y recta delante del Señor, y tu vida será de olor fragante a Dios. En esta tarde quiero que usted y yo pensemos solamente en aquello que edifica, en aquello que glorifica el nombre de Dios. Pidámosle al Señor que nuestra mente pueda tener la mente de Cristo en plenitud. Ayúdanos, Señor, puedes tú pedir en tu oración a tener esta clase de pensamientos. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por lo que dice tu palabra. Ahora, mi Dios, queremos pedirte que tomes el control de nuestros pensamientos, de lo que viene a nuestra mente, y que no nos dejes, Señor, ser gobernados por el malo, por el inicuo, sino que nuestros pensamientos sean de acuerdo a tu palabra. Líbranos, Señor, de pensar en aquello que te ofende. Ayúdanos a traer a nuestra mente cosas que bendigan, principios, decretos, mandatos, promesas que tú tienes en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima sesión. Buenas tardes.